Dios te bendiga, soy el pastor Carlos Villegas de la iglesia Vida Plena Internacional y hoy traemos un mensaje que va a bendecir tu vida, se llama Destructores de Propósitos. Y quiero que por favor prestes atención en 1 de Samuel capítulo 9, versículo 14 en adelante, mira lo que dice. Entonces ellos subieron a la ciudad y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes de que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Ahí está el propósito. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y es poderoso porque aquí de una vez, en este versículo que estamos leyendo, estos versículos que leemos de 1 de Samuel, se manifiesta de una vez lo que es el propósito en la vida de Saúl. Es que cada uno de los que estamos acá, de alguna forma, sabemos que tenemos un propósito en esta vida. Todos tenemos algo que hacer importante para esta sociedad, para las personas. En algún punto usted tiene un propósito, quizás de pronto no lo ha descubierto o de pronto sí lo ha descubierto. Lo que trato de decir en palabras más, palabras menos, es que aun cuando hayas descubierto o no hayas descubierto tu propósito, siempre van a haber actores que van a tratar de destruir tu propósito. Ahora, la importancia de conocer el propósito es que una vez que lo conoces, tienes la posibilidad de aferrarte al propósito. Por ejemplo, yo estoy llamado como pastor, como hombre de Dios, y sé cuál es mi propósito en esta tierra, y a ese propósito me aferro y trato de que ninguna persona y ninguna circunstancia me saque de este propósito o del contexto de este propósito. El asunto entonces es que a medida de que te aferras y te afinas y te afianzas y te formas en lo que es la ejecución del propósito en tu vida, van apareciendo los detractores y los destructores de tu propósito. Y aquí lo podemos ver claramente en 1 de Samuel capítulo 10 versículo 2, y mire lo que dice. Samuel, después de que habla con Saúl, le da una serie de instrucciones proféticas y le alerta en el versículo 2 del capítulo 10 de que hay algunas personas que lo van a tratar de sacar del propósito. Mire lo que dice. Hoy después, palabras de Samuel a Saúl, de que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te van a decir: las asnas que habías perdido y habías ido a buscar se han hallado, y tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y ahora tu padre está afligido por ti, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Entonces en el versículo 3 le da la instrucción y le dice: y luego que de allí sigas más adelante. Fíjense que Samuel no le dice: y te vas a devolver para hablar con tu papá. No. Sino que dice: y luego que sigas más adelante, si llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios a Betel, llevando 3 cabritos, y otro 3 tortas de pan, y un tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos, y después vas a llegar al collado de Dios, etcétera, etcétera. Pero el propósito era que Saúl llegara al collado de Dios y no que lo desviaran o lo desvirtuaran del propósito que tenía en su vida. Poderoso esto, porque una vez que el propósito es manifestado en ti, empiezan los agentes distractores en tu vida a tratar de desviarte del camino que te lleva al éxito. Se lo voy a poner hablando de propósitos seculares, porque hay propósitos divinos y hay propósitos seculares. Un propósito secular, por ejemplo, es: yo quiero ser ingeniero. Usted de pronto quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser maestro, quiere ser abogado, o quiere ser astronauta, o quiere ser aviador, o N.
Pero usted tiene un propósito: quiero ser músico, quiero ser el mejor director de una orquesta sinfónica. Quizás es su propósito, o el mejor deportista. Pero en el camino, cuando vas formándote para ser quizás el mejor beisbolista, para ser firmado en las grandes ligas aquí en Venezuela, te vas a conseguir entonces con una cantidad de elementos, primero que nada, elementos distractores, y número dos, elementos destructores. Va a haber gente que te va a decir ahí, en ese contexto, te van a decir tú no puedes, otros que te van a decir sí puedes, otros simplemente que te van a distraer a través de la seducción de cualquier cosa en esta vida. Y cuando hablo de seducción no hablo solamente en el ámbito sexual, sino cualquier cosa que te desvirtúa del camino en donde has decidido plantarte y caminar. Fíjense que cuando Samuel le alerta a Saúl de los hombres que se va a conseguir, estos dos hombres estaban junto a un sepulcro. Porque la gente que está para destruir tu propósito son gente de muerte. Es gente que vive al lado de los sepulcros. ¿Sabe por qué? Porque Raquel representa aquellas personas que han muerto. Y ¿sabe qué? Esa gente que te trata de sacar del propósito es gente de muerte. Es gente que va y está dispuesta a enterrarte en el mismo lugar donde fue enterrada Raquel. Escuche con atención lo que trato de decir. Toda persona que te desvía de un propósito te asesina el futuro. Preste atención. Voy a volver a repetir. Toda persona que te desvía del propósito te asesina el futuro. Y cuando asesina tu futuro, si tu futuro es un futuro donde muchos van a ser bendecidos por ese futuro que tú deberías de lograr, no solamente te asesina a ti, sino que asesina a todos aquellos que iban a ser bendecidos por el futuro que tú tenías que haber alcanzado en el propósito. De manera que no es solamente eliminar el propósito tuyo, sino dañar el propósito de otros. Es poderoso lo que estoy diciendo. Parece simple, pero tiene un grado muy alto de complejidad. Yo voy a terminar en el segmento que viene, voy a terminar de desarrollar esta idea completamente, pero quiero que de una vez vaya analizando ¿cuál es el propósito que usted tiene en esta tierra? Porque si usted quiere ser médico, pregúntese, ¿quiero ser médico para qué? Si quiere ser deportista, pregúntese, ¿quiero serlo para qué? Si quiere ser pastor, pregúntese, ¿por qué quiere ser y para qué quiere ser pastor? Porque cuando comprendo la naturaleza del propósito que tengo en mi vida, es entonces donde puedo comenzar a evaluar la importancia de mi persona en este mundo. En el siguiente segmento desarrollamos un poco más acerca de esto, así que no te despegues. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y estamos desarrollando un tema poderosísimo para tu vida que es destructores de propósitos. Y cuando Dios te da un propósito o eliges tener un propósito, para que ese propósito pueda cumplirse en tu vida, tú tienes que renunciar a una cantidad de cosas para que Él pueda cumplirse. Todo propósito tiene un precio. Y esto es una de las cosas que a veces nos cuesta entender para poder alcanzar nuestras metas y propósitos en esta vida. Si usted quiere ser médico, usted debe saber que para poder cumplir ese propósito debe tener noches muy largas de trasnocho, debe tener muchas horas de lectura y debe tener muchas prácticas en el hospital. Si usted quiere ser deportista, usted debe saber que el precio que tiene que pagar es levantarse temprano, comer sano, hacer una serie de ejercicios, enfocarse y una cantidad de cosas. Y entre ellas no enamorarse tan rápido para poder cumplir con el propósito que está siendo llamado. Y así sucesivamente, cuando usted analiza esto de cara al tema ministerial, cuando usted quiere ser pastor, apóstol, ministro, profeta, evangelista, usted sabe que de alguna forma hay un propósito y hay un precio que tiene que cumplir, valga la aclaratoria, un precio que debe cumplir para que el propósito pueda cumplirse en su vida.
Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué precio tuvo que pagar usted para que el propósito de Dios se cumpliese en su vida? Bueno, largas horas de oración, largas horas de estudio, pero no solamente ha sido eso, ha sido familiares que he tenido que dejar atrás, ha sido amistades, vicios y una cantidad de cosas que he tenido que superar para poderme sobreponer al propósito, montarme en lo que es el propósito y obedecer a Dios. Una de las cosas tremendas a nivel ministerial cuando eres llamado a un propósito es decidir entre si obedeces a Dios o obedeces a tu familia. Y esto es fuerte, 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 porque es un precio, un precio. Toda persona que quiere un propósito o que tiene un propósito debe pagar un precio por ello. ¿Quieres tener una empresa? Sabes que hay un precio por esa empresa. Son horas a veces sin dormir, es tiempo preocupado, es organizar, es crear un departamento de contabilidad, de administración, es poder facturar correctamente, es pagar impuestos, una cantidad de cosas que son inherentes al propósito empresarial. Quiero reiterar que cumplir un propósito nunca es fácil. Siempre va a haber un alto desafío en esto de poder enfocarse en lo que es el propósito. Pero además de esto, quizás tú estás viendo este programa de televisión y preguntas, pastor, ¿y cómo sé cuál es el propósito en mi vida? Bueno, es una pregunta es realmente sencilla de responder, pero al mismo tiempo puede ser muy compleja según lo turbia o clara que estén las emociones en tu vida. Por ejemplo, si yo te digo, para saber cuál es tu propósito debes irte por lo que te gusta, eso no necesariamente sea correcto para descubrir cuál sea el propósito. Otra respuesta sería, debes elegir lo que sabes hacer versus lo que te gusta. Tampoco necesariamente sea esa la respuesta idónea para descubrir cuál sea tu propósito. Pienso que hay que conseguir el equilibrio entre lo que te gusta y lo que sabes hacer para descubrir verdaderamente cuál es tu propósito. Generalmente, cuando nos metemos en cosas que no nos gustan, hacemos ese propósito de muy mala gana y al final nos despropositamos, salimos del propósito. Nos desvirtuamos del propósito porque no nos gusta lo que hacemos. Es importante que te guste lo que haces. Número 2, importante que lo que haces sepas hacerlo. Hay personas que quieren estar en propósitos a los que no han sido llamados y no saben hacer eso, pero se enfocan y se enfrascan en hacerlo y lo hacen mal. Es importante que usted sea honesto con usted mismo y sepa en qué usted es bueno y al mismo tiempo que te guste. Y si no te gusta, que por lo menos aprendas a que te guste o aceptes que te gusta o al mismo tiempo vayas haciendo en el camino que te guste. Porque es importante que todo propósito que desarrolles, en el fondo, te sientas complacido con lo que haces. No hay nada más horrible que cumplir un propósito al que no fuiste llamado, uno, y número 2, que no te gusta. Por eso es importante que usted renuncie a todas las creencias falsas que usted mismo ha levantado en torno a usted. Empieza usted a decir, yo creo que yo no voy a poder con esto. Yo creo que esto es más grande que yo. Imagínense un hombre que es llamado a la presidencia de la República. Definitivamente cualquier cargo presidencial siempre va a ser más grande que cualquier hombre que se siente allí como presidente. Y imagínense las personas que le juzgan a diario, imagínense las burlas, el bullying, imagínense los señalamientos, los periodistas, las situaciones que se presentan, las demandas de los gobernadores, las demandas de los alcaldes, las demandas de los concejales, las demandas de la Asamblea Nacional o como sea que se llame en tu país. Ese propósito de presidente es un propósito que es muy grande para cualquier hombre que se siente allí. Pero sabe, quien se sienta allí debe primero disfrutar lo que hace. Número 2, debe creer de alguna forma que va a generar algún cambio positivo. Y finalmente debe afianzarse en ese llamado que tiene. Y pongo el caso de la presidencia de la República no solamente en Venezuela, sino en cualquier país. Pero asimismo, imagínense un médico que ha sido llamado al propósito de salvar vidas, que cuando está operando un paciente dice, yo creo que soy incapaz de cortar esta arteria y coserla en el tiempo indicado antes de que el paciente se muera. ¿Sabe? Usted no puede estar desempeñando un propósito y al mismo tiempo estar lleno de una creencia falsa respecto de usted. Cuando usted está en un propósito, usted debe decirse a sí mismo, debe de repetirse a sí mismo, yo estoy aquí por la voluntad de Dios y creo que Dios me va a ayudar a desempeñar este propósito
completamente y de la mejor manera. Si usted es maestro, debe enfocarse en que Dios ha puesto un llamado en usted para enseñar a los niños, jóvenes y adolescentes y adultos de esta nación. ¿Sabe? Es poderoso lo que estoy diciendo, porque estar ejerciendo un propósito sin creer que eres capaz de ejercer ese propósito es lo peor que te puede pasar en tu vida. Yo estoy como pastor en la iglesia que Dios me ha permitido pastorear y creo que tengo el llamado de parte de Dios. Segundo, creo que tengo la capacidad porque Dios me la ha dado. Y tercero, disfruto lo que estoy haciendo, porque si no, créanme lo que les estoy diciendo, ya yo estuviese más que muerto y enterrado. Una iglesia es súper demandante en todo lo que te exige. Por esto es que quien está llamado a dirigir una iglesia debe creer firmemente que ese es su llamado por sobre cualquier cosa. Lo que trato de decir en este segmento entonces es, si ya estás montado en el propósito, si ya descubriste cuál es el propósito en tu vida, si ya quieres hacerlo, entonces debes empezar a creer que definitivamente Dios te llamó a ese propósito y que lo vas a lograr. Y no solamente lo vas a lograr, sino que vas a ser efectivo. Y no solamente vas a ser efectivo, sino que vas a permanecer en el tiempo, en el propósito al que estás siendo llamado. Creo que Saúl, cuando definitivamente tomó las riendas de la nación, finalmente cumplió con aquello que Dios había dicho que él iba a cumplir, y que era libertar al pueblo de Israel de la esclavitud y de la opresión de los filisteos. Se cuenta en una de las historias que Saúl, con todo su ejército, vencieron en muchas batallas a los filisteos que oprimían al pueblo de Israel en aquella época. Finalmente, a pesar de todas las limitaciones que tenía Saúl, cumplió el propósito. No te enfoques en tus limitaciones. Enfócate en esta hora en que definitivamente tienes un propósito y que lo vas a cumplir, porque este es tu tiempo de cumplir a lo que has sido llamado en tu vida, en tu familia, en tu entorno y en todo lo que se relaciona contigo. En el siguiente segmento vamos a ahondar acerca de esto y vamos a ver cuál es el plan de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga. Continuamos en este programa de la Iglesia Vida Plena Internacional y espero que este tema que estamos desarrollando sea de bendición para tu vida, destructores de propósito. Creo que ya tuviste tiempo de pensar cuál es el propósito al que has sido llamado en esta vida. Y hablo de propósitos divinos y propósitos seculares. Y no quiero decir que los propósitos seculares no tengan intenciones divinas. Bueno, les pongo un caso. Podemos decir claramente que el desarrollador de la ampicilina o de la penicilina podía tener un propósito secular muy particular, pero analicémoslo. Su propósito de conseguir esa cura para tantas enfermedades en ese momento no solamente era para él, era para bendecir a toda una nación, a todo el mundo, a todo el planeta, porque hasta hoy se sigue usando ese antibiótico. Y esto entonces te hace reflexionar. Por ejemplo, un deportista cuyo propósito él está consagrado a ese propósito, un deportista puede inspirar a toda una nación. Diego Armando Maradona inspiró a toda una nación. Lionel Messi inspiró a toda una nación. Cristiano Ronaldo inspiró a toda una nación. El gato Andrés Galarraga inspiró a todos los venezolanos. Carl Herrera, cuando estuvo en la NBA, inspiró a todos los muchachos que jugábamos basquetbol en esa época. De manera que pareciera mentira, pareciera tonto lo que estoy diciendo, pero la secularidad de un propósito también puede volverse universal en la aplicación del beneficio que este mismo trae para las personas. En tal sentido, de repente tú piensas que tu propósito es pequeño, pero nunca vamos a saber el alcance de nuestro propósito sino hasta que cumplamos ese propósito entre nosotros. Pero la gente de muerte va a empezar a decirte y a tratar de sacarte de esa idea que tienes. Quieres ser un empresario y tú dices, quiero ser un gran empresario. Y si de verdad cumples ese propósito en tu vida, ¿cuántos empleados no se van a beneficiar del propósito tuyo? Cuando yo digo quiero ser un gran pastor, un gran líder, ¿cuántas personas no llegan al conocimiento de Cristo Jesús justamente por aferrarme al propósito al que he sido llamado? Si tu propósito es ser médico, ¿cuántas personas van a salvarse
o van a dejar de vivir si tú cumples o no cumples el propósito al que fuiste llamado en esta tierra. Nuevamente, lo que trato entonces de explanar, explicar, poner en la palestra es que cuando eliminas o dejas que alguien elimine y destruya tu propósito, sin querer estás destruyendo el propósito de muchos que van a ser puestos en propósito por ti. Por eso, a partir de hoy, debes tener cuidado de la gente que trata de sacarte de tu propósito. Y te tengo una noticia. A veces pensamos que las personas que nos van a sacar del propósito son los más lejanos. Pero te digo que a veces aquellos que nos van a sacar del propósito son los que viven con nosotros. Aquellos que están más cerca de nosotros. Aquellos que tienen más contacto con nosotros. Sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones. Yo he sabido de padres que por tanto amor y por tanto deseo de cuidar a sus hijos, han sacado a sus hijos del propósito encerrándolos en una cúpula irreal donde sus hijos no pueden tener contacto con el mundo real. Es interesante, pero a veces inclusive personas que te aman mucho, tratando de protegerte, te van a sacar del propósito. Y no estoy diciendo por esto que tu familia sea mala. Estoy diciendo que a veces amando se puede sacar a alguien del propósito. Yo creo que una novia, un novio que te ama demasiado te puede sacar del propósito al que has sido llamado. Creo que alguien muy allegado, un amigo, un familiar puede decirte quizás en su temor, puede decirte creo que no estás capacitado para llevar esto adelante. Sabes, la gente te va a decir cualquier cosa y quiero que tengas atención en esto que voy a decir. Espérate cualquier cosa de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Voy a volverlo a repetir. Espérate cualquier cosa de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, cuando aprendas este principio, vas a saber que nadie puede sacarte del propósito. El apóstol Pablo decía, ciertamente olvidando lo que tengo atrás, me extiendo hacia adelante, hacia la meta, hacia el propósito, hacia el supremo llamamiento que tengo. Pablo consideraba que el llamamiento que él tenía estaba por encima de cualquier cosa que pudiera proponérsele en el presente, y no solamente en su presente, sino en el pasado. Cuando Dios te da un propósito, solo el hecho de que Dios te dé un propósito, eso es suficiente. Cuando Dios habla con Samuel, le dice, mira, mañana vas a conocer al hombre que va a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de los filisteos, porque ya yo, Jehová, he escuchado el clamor de mis hijos. Era Saúl el hombre elegido para llevar a Israel a la batalla, para librarlo de mano de los malos y de las malas personas y de los saboteadores filisteos que había en aquel momento, que eran una nación bastante asesina y que eran enemigos acérrimos de los israelitas. Ahora imagínense que Saúl, el día que se consigue con los hombres en el sepulcro de Raquel, se pone a llorar en el sepulcro y empieza a decir, ay, mi papá que debe estar solito allá en la casa, pobrecito el viejo, uy, no. No, yo voy saliendo ahorita mismo, viejo, voy para allá, que el rey de Israel, nada, no, que se siga muriendo la nación de Israel, yo voy a abrazar a mi papá. Se hubiese quedado esclavizada la nación de Israel otros 40 años más, hasta que surgiera un nuevo Saúl. Dios necesita un Saúl, Dios necesita un David, Dios necesita a un Samuel, Dios necesita un sacerdote, Dios necesita un pastor, Dios te necesita como ingeniero, Dios te necesita como médico, Dios te necesita como manicurista, Dios te necesita como peluquera, Dios te necesita como barbero, Dios te necesita como policía, como guardia nacional, como funcionario del 6CPC, Dios te necesita como alcalde, te necesita como gobernador, te necesita como funcionario, te necesita como militar, te necesita como lo que sea que seas, y al propósito que estés llamado Dios te necesita, y no puedes mirar hacia atrás, porque la gente de muerte siempre va a atentar a tus sentimientos. Nada más y nada menos le estaban tocando a Saúl los sentimientos familiares, y si hay algo que destruye el propósito es el sentimiento familiar. Se los digo con toda propiedad. Con toda propiedad hoy como pastor les digo que los sentimientos son los que a veces te desvirtúan del propósito al que Dios te está llamando. Por favor, reacciona. Y no dejes que los que están en el sepulcro de Raquel te saquen de esto tan maravilloso a lo que Dios te está llamando. Tú mismo eres un problema si no sabes cuál es
tu propósito y si no crees en el propósito al que Dios te ha llamado. Cuando tú no crees en el propósito que Dios ha puesto en ti, tú te vuelves un problema, un peligro para tu vida. Y eso fue uno de los peligros más grandes que tuvo Saúl en su vida, que él mismo no creía en él, siempre sentía autocompasión contra sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque quizás su propia familia le decía, tú no vas a poder con esto es demasiado, ¿cómo es que vas a gobernar toda una nación? Yo creo que eres incapaz. Y Saúl lo sintió, y no solamente lo sintió, sino que se rindió en algún momento y por eso perdió el reino de Israel. Y yo quiero hacerle un llamado a todas las personas que me están escuchando en esta hora. Si tienes un propósito de parte de Dios, aférrate al propósito y no dejes que ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni la falta de valor, ni el miedo, ni nada que esté a tu alrededor, ni lo que te diga ninguna persona te saque de ese propósito, porque ¿sabes qué? Si pasas el sepulcro de Raquel, te espera la victoria en el propósito que Dios ha diseñado para ti. He llegado al final de este programa y espero que de verdad estas palabras hayan traído una profunda reflexión en tu vida. Quiero que sigas adelante con lo que sea que estés emprendiendo. Y quiero que también sigas nuestra página web de nuestra Iglesia Vida Plena Internacional, que se llama ministeriovpi.com, y allí vas a conseguir un sinfín de cosas que estamos y hemos puesto para ti, para que sigas metido en el propósito. Síguenos en nuestras redes sociales y ahí están nuestros números de contacto en pantalla para que si tienes petición de oración, si quieres meterte en el propósito con nosotros y comenzar a ser uno de nuestros guerreros, ahí te sumes con nosotros. Si quieres ofrendar, donar, ahí están todas las cosas que puedes disfrutar y que puedes hacer también por este ministerio en este tiempo. Me despido de todos ustedes diciéndoles que nadie los desvíe del verdadero propósito al que ustedes han sido llamados. Dios les bendiga. Chao.